dialogamos en Fundacruz con alguien que tiene mucho que ver con la artista Sofía Bisik de Zepernik. Marcelo Zepernik, hijo de Sofía, docente, artista y una figura muy importante para la provincia de Santa Cruz, porque ella en vida fue declarada Patrimonio Viviente por la UNESCO. Todo un honor, no solo para ella, sino para quienes vivimos en la provincia. Marcelo, ¿cómo fue y es ser hijo de Sofía? Y en lo que respecta a la pintura, porque además éramos colegas docentes con mi madre, mis primeros recuerdos era el viaje que hacía todos los años al Valle del Río Pinturas a recoger con bolsitas y su palita, iba a recoger las tierras de colores que usaban los pueblos originarios justamente para hacer también sus obras pictóricas. Así que ese era un viaje típico de todos los años, generalmente iban con mi papá. Y la otra imagen que tengo es en el campo. Mi padre le había hecho una piecita especial ahí en la casa grande que le decimos en el campo, que le llamábamos el atelier, y tengo la imagen de ella horas y horas ahí haciendo sus pinturas. Siempre me llamó la atención respecto a las pinturas que estaba rodeada de un entorno natural, pero con gente, con ovejas, con caballos, con hijos, con nietos. Sin embargo, todas sus pinturas tienen que ver con la naturaleza, o árboles, o cielos. No dibujaba, curiosamente, o pinturas humanas, o circunstancias, o casas. Siempre tenía que ver con lo natural. Asociada a esta respuesta tuya, pienso que ella nació en 1915 en Punta Arenas y era una época en que los seres humanos como sociedad estábamos más en contacto con la naturaleza en general, sobre todo aquí en el sur. Sí, seguramente, y más la gente de la producción rural. Hoy en día nosotros estamos en el campo, pero tenemos internet, tenemos teléfono. Es decir, el aislamiento de ellos era absoluto, salvo vos que sos comunicadora, las radios. Es decir, una de las cosas sagradas era el mensaje para el hombre de campo de Leo 12 que te ponía en contacto con el mundo. Yo que fui radioaficionado me costó mucho, pero los convencí de poner un equipo de radio en el campo y entonces, digamos, ahí empezó a cambiar la comunicación. Y respecto de sus obras, nosotros teníamos 66 cuadros embalados, los teníamos en el campo. Yo agradezco muchísimo a Fundacruz la iniciativa, así que le agradezco mucho a Susana Suárez, que ha sido la curadora de la obra, que junto con Tania, mi hija, que también es, digamos, también pinta. Ella heredó un poco esa afición de su abuela. De esas 66 obras seleccionaron las 20 y pico que van a estar expuestas acá en Fundacruz. Marcelo, ¿cómo se llegó a esta decisión? ¿Fundacruz los invitó? ¿Ustedes tomaron la iniciativa? ¿Por qué exponerlas si bien todos estamos esperando verlas, verlas en una muestra? Como familia, ¿ustedes cómo hicieron para tomar esta decisión? Vos sabés que no me acuerdo, creo que fue Fundacruz la iniciativa. Y realmente sí teníamos como un cargo de conciencia porque estaban embaladas en el campo, había que protegerlas de la inclemencia, a veces del ataque de los ratones que suelen frecuentar esos lugares. Y dijimos que no tiene sentido. Además, en la técnica de la pintura, no solamente de tierra, sino que también trabajó mucho con calafate y con la raíz del calafate, que es amarilla. Como todos sabemos, el calafate es violeta, la suma de ambos da verde, lo que le servía para imitar, digamos, la naturaleza, el verdor de la naturaleza. Y durante muchos años ella notaba que eso se iba destiñendo con el paso de los tiempos, especialmente lo de jugo de calafate, y recurrió a gente, entre ellas Susana Suárez, que ha sido la curadora de esta exposición, a quien también agradecemos enormemente su paciencia y su tiempo, y lograron al final esparcir algún producto que evitara que eso se fuera, pero es inexorable el paso del tiempo. Mi madre falleció en el 2010, así que eso ya hacía 14 años que estaban esas obras embaladas.
Así que estamos contentos. Hemos ofrecido en escala, es decir, prioridad los hijos, después los nietos, algunas de las obras que ellos elijan para atesorar, y el resto está, digamos, ofrecido en esta exposición. ¿Se podrán apreciar las obras, pero además se podrán comprar? Sí, esa es la idea. Ahí también agradezco a Lucía Torres, que ha participado de esto y que ha sido la que, digamos, cotizó las obras. Pero en realidad lo que quisiéramos es que eso estuviera al alcance de todos más que lo económico. En vez de estar embalados, es decir, no tiene sentido eso. Así que estamos contentos de esta decisión, y no solamente las que están en exposición, sino que hemos hecho un archivo que la idea es que esté accesible a todo el mundo, que tenga el enlace, como se dice en informática, para ver si alguna de las otras obras, aunque no estén expuestas, puedan llevárselas. Todo un tesoro, porque Sofía ya es parte de la historia de la provincia al rescatar y recrear esta técnica ancestral con pinturas de colores del río Pinturas. Me imagino esos viajes que mencionabas en familia. En esa época ustedes eran pequeños, vos y tu hermana. ¿Pintaban ya como Sofía o no? No, mi hermana algo, yo cero. En realidad del grupo familiar, Tania, nuestra hija, es la que por ahí heredó el gen que nosotros no heredamos. Sí, mi hermana tiene algunas cosas pintadas, pero no ha tenido, digamos, la trascendencia ni la cantidad de obras que hizo mi mamá. Y los viajes al río Pinturas generalmente eran con mi padre, pues nosotros ya cuando éramos grandes teníamos nuestras ocupaciones, nuestros propios hijos, pero era toda una excursión. Y todavía creo que Tania ha rescatado, y va a estar acá, alguna de las bolsitas de las tierras y demás, como dato curioso e interesante de esa técnica, ¿no? Y la cosecha de calafate, todos sabemos que se protege con fuertes espinas, así que ahí sí participamos de toda una historia, el cosechar el calafate. Claro. Mencionabas que con tu mamá fuiste colega porque sos docente. ¿En qué ámbitos enseñaste? Yo me recibí docente a los 17 años por una irresponsabilidad del sistema educativo. Afortunadamente hoy en día tiene una jerarquía universitaria la formación docente, no así los sueldos, pero bueno, esa es otra historia. Y me recibí a los 17 años y comencé a trabajar en el Colegio Salesiano como maestro de segundo grado, y estábamos en un gremio que ya no existe, se llamaba Agrupación Gremial de Educadores, y el secretario general, cariñosamente le llamábamos el Negro Iballe. Un año que no había escuelas, porque la inscripción era superior a la oferta, dice, vamos a fundar una escuela. Y el gremio fundó una escuela que hoy es la Escuela Eduardo Betaré, que está en el ámbito provincial. Así que fuimos los maestros fundadores, y la directora, que era una colega joven que se enfermó, y estuvo un par de meses, y la convocaron a mi madre, que era docente jubilada, directora jubilada, así que mi directora era mi madre, era toda una historia. Y ahí estaba la que hoy en día es mi esposa también, que éramos novios, mi mejor amigo y compadre, el Negro Velázquez, es decir, no tiene que ver con el tema de la pintura, pero fuimos colegas, y yo subalterno de mi madre en la escuela Taré unos cuantos años. No es sencillo trabajar con la propia madre, ¿no? No, para nada, nada. Yo en realidad había ido primero a trabajar con mi padre al campo, ni bien me recibí, pero bueno, no arreglamos el sueldo, digamos. Así que me vine al pueblo a trabajar de docente. ¿La vocación de docente fue por tu mamá? Sí, decididamente sí. Yo viví dos mundos. Mis 4 abuelos eran inmigrantes croatas. Por el lado de mi padre eran agricultores que tuvieron que emigrar porque un hongo mató todos sus viñedos y olivares, que era el recurso económico de una isla que se llama Brač, en Croacia. Así que emigraron a América. Pero por el lado de mi madre, que eran del continente, el primogénito tenía que ser cura o militar. Y mi abuelo estuvo en el seminario, pero no quería ser cura, se escapó por una ventana.
y pidió refugio en un tío, dijo no, o volvés al seminario o te vas a América, lo más lejos. Así que por el lado de ellos se ponderaba, digamos, la formación y el estudio y todo. Por el lado de mi padre, es decir, la virtud era el trabajo, el hacer, el producir. Así que, digamos, de esos dos mundos, mi decisión de ser maestro fue un poco por el lado de mi mamá. Y un poco casi siguiendo sus pasos, porque Sofía Bisig de Zepernik enseñó en primer grado muchos años y vos comenzaste en segundo. En segundo grado en el Colegio Salesiano. Después, por otra responsabilidad también, que empecé a estudiar Filosofía y Ciencia de la Educación en el Instituto de Estudios Superiores, que es el germen de la actual UMPA. Con un par de materias aprobadas, empecé a trabajar de profesor en el secundario, en el departamento de aplicación, era profesor de psicología, de la cátedra de psicología, ¿no? Y tenía 19 años, 20 años, cosas del gallegos antiguo. Pero bueno, así se construyó con el fervor de mucha gente que era apasionada por su tarea laboral, digamos, ¿no? Sí, de las muchas cosas que me tocó hacer en mi vida, la más gratificante es la del docente, y no tiene precio encontrarse hoy con gente mayor, exalumno que dice, hola maestro o hola profe, usted me enseñó tal cosa. Y más que nada lo que recuerda esa gente que eran niños, no tanto por ahí la tabla de multiplicar, sino algunas enseñanzas de vida que uno sin querer va prodigando en esto de ser docente, ¿no? A este respecto, ¿cómo era Sofía? ¿Les inculcaba a ustedes la idea de enseñar o era natural el intercambio entre ustedes y ella como mamá? No, era docente en todos los órdenes y pintora. Yo recuerdo que para los actos escolares la decoración de los pizarrones y todo corría por cuenta de ella, que aplicaba esto de la pintura, volviendo al tema que nos ocupa, también en los pizarrones, inclusive en los murales y demás. Inclusive había como una cuestión extraescolar, enseñarle pintura a los chicos de la escuela primaria. Estábamos en un barrio muy humilde de chicos que en general habían sido repitentes, hablo de la escuela que fundamos, la Escuela Tare, de condición humilde y repitente, entonces ellos mismos se sentían menos que los demás. Así que, digamos, recuperar la autoestima de esos chicos fue una tarea apasionante, y el arte siempre ayuda, es decir, por ese lado, ¿no? En algunos registros dicen que Sofía era además maestra de música. En realidad tocaba el piano, bien, cosa que en mi caso heredé. Así que bueno, en las fiestas escolares, el himno y todo, sí, lo tocaba mi madre. Y yo empecé muy jovencito también a tocar el piano. En realidad esta entrevista no es sobre mí, es sobre la vieja, pero los recuerdos se mezclan. Y ella me empezó a enseñar, nos toleramos mutuamente, creo que como 48 horas, y entonces tomó la sabia decisión de mandarme a una profesora de música, la señora Desmond, que es madre de una familia conocida de acá, cuyo hijo también era docente, fue colega mía en el Colegio Salesiano. Así que yo quería ser concertista y estudiaba muchas horas y llegué a dar conciertos en la Casa de Gobierno, que era el único piano de cola que había en Gallegos en aquel momento. ¿Qué años eran aproximadamente? Y yo soy del 45 y yo tenía 11, 12 años, así que habría que sacar la cuenta. Lo que recuerdo que el gobernador era el doctor Paradelo, y supongo que su tarea era bastante más agitada que la nuestra, pero recuerdo que alguna vez yo miré mientras estaba tocando Chopin y él dormía plácidamente en su butaca, cosas que uno recuerda de muy niño, ¿no? Y después, con el Negro Velázquez, mi amigo y compadre, abandonamos un poco la música clásica y tocábamos en un boliche, el nocturno de acá Gallegos, pero eso era incompatible con la vida de maestro, que había que levantarse temprano, así que duró poco, pero fue lindo. ¿Ese boliche, recordás el nombre y qué tipo de música interpretaban? No, tangos, rancheras, valsecitos, lo que viniera. Y no, estaba ahí frente al kiosco las 24 horas, no me acuerdo de quién era.
Qué lindos recuerdos, porque en realidad es un Río Gallegos que muchas veces no nos llega a nosotros, a estas generaciones que viven hoy en la ciudad y en la provincia, ¿no? Pero decías que esta charla es más sobre Sofía Bisig de Zepernik y sin embargo, como sos su hijo, nos interesa mucho igual tu trayectoria, tus intereses. Imaginamos que, así como la vocación, trasluce mucho lo que era Sofía como mamá. En realidad me estás planteando varias veces como hijo de Sofía, lo cual es muy gratificante porque cuando uno es chico es el hijo de, o de Sofía o de Jorge. Después de una época de la vida pasas a ser uno mismo. Después sos el papá de. Y ahora me dicen, no, pero usted es el abuelo de Sofía, que tengo una nieta, o el abuelo de Catalina. Ahora uno es el abuelo de. Así que me has retrotraído a mi época de ser hijo de. En realidad siempre valoramos a las personas por sí mismas, pero estamos en el contexto de Funda Cruz y se van a exponer ahora a Sofía, por eso yo rescato mucho esa relación que tenías vos con tu mamá, que por lo que contás era una típica relación madre-hijo, donde el hijo a veces es un poco rebelde, a veces no, y la mamá trata de encauzar esa vida nueva que bueno, que seguramente ama mucho, ¿no? ¿Qué otros recuerdos tenés de Sofía? No, me acabo de acordar mi incapacidad para los dibujos. A veces las tareas escolares implicaban algún dibujo, que no suene reproche a mi madre, pero hacía lo que no debía, me hacía ella los dibujos. Y yo me acostumbraba y ya sabía que a último momento se iba a imponer la necesidad de que el hijo llevara el dibujo y yo sabía que iba a zafar. Eso además era un karma. Imagínense, escuela 1 del Estado, madre directora, es decir, hijo alumno de otras docentes. Decía, yo no le puedo exigir a los demás lo que mi hijo, así que obligado al hijo a dar el ejemplo. Afortunadamente después en el colegio secundario pude tirar la chancleta y me fui a examen en algunas materias, pero bueno, esa es otra historia. Marcelo, un placer charlar con vos. ¿Algún comentario que quieras hacer en el final sobre Sofía o sobre la relación de ustedes dos? E inclusive sobre la relación de Sofía con Tania, con el resto de la familia. No, fundamentalmente me parece que cabe agradecer a Fundacruz, a Lucía Torres, es decir, a Isabel Raciati y a Susana Suárez y a su infinita paciencia para desembalar con Tania cuadro por cuadro, ver cuál estaba en buen estado, cuál no, cuál iba a integrar la muestra. Como dije, son 66 las obras, pero el lugar y el tamaño de los cuadros no da para todas, así que hubo una selección que básicamente la hicieron Susana y Tania. Así que nada, agradecer a toda esa gente que no son las únicas de Fundacruz que se movilizan para que los cuadros de nuestra mamá estén en las paredes. Así que agradecer eso básicamente. Para nosotros es un placer que nos regalen la posibilidad de ver las obras de Sofía Bisig de Zepernik. Dialogamos con Marcelo Zepernik en Fundacruz. La muestra inaugura el viernes 9 y se va a exponer a lo largo del mes de agosto en Gobernador Lista 60. Un mensaje para los jóvenes, Marcelo, vos que sos docente, para el cierre. Que el arte es sanador. Muchas cosas le tocó vivir a mi madre, dolorosas, y pienso que canalizó eso a través de la posibilidad de pintar. Otra de las personas de la familia de Sofía Bisig es su nieta Tania Zepernik. Bueno, es muy difícil describir a mi abuela en pocas palabras porque además de una persona excepcional, era muy ecléctica. Ella podías verla pintando, podías verla en los quehaceres del hogar, podías verla haciendo dulce, podías verla escribiendo, alfabetizando. Era además una persona muy generosa en enseñar, en compartir lo que ella había aprendido de este juego de juntar la tierra, de trabajarla, de expresar lo que ella veía. Era una mujer muy observadora de la naturaleza, de los árboles. La verdad es que yo veo sus cuadros y me transportan a lo que es el campo, donde crecí con ella toda mi infancia en los veranos. La verdad que tengo muchísimos recuerdos con ella y con mi tía en ese campo tan querido por ella.
Por último, dialogamos en Fundacruz con la curadora de la muestra Nostalgias, la artista Susana Suárez. Sí, yo soy la curadora y montajista de esta obra y la familia me honra en invitarme a que yo sea la curadora de la muestra porque tuve una relación con ella en la búsqueda de cómo utilizar estas pinturas de las tierras. Vengo de un lugar que es un instituto de ceramología que tenemos en Argentina, en Buenos Aires. ¿Cómo se llama? Condorhuasi es el lugar del instituto. Y el estudio de la cerámica en toda su extensión implica también que uno haga análisis de los minerales que pueden ser para uso cerámico. No todos los minerales son para uso cerámico, no todas las arcillas son para uso cerámico. En ese momento las dos coincidíamos y además yo daba clases en el Advocat al secundario y estaba trabajando el batik con tierras y con las raíces y los frutos del calafate y todo eso. Justo ella también. ¿Se conocían de antes? ¿Cómo se contactaron? Sí, las dos tenemos en familia, ¿viste? Había una relación de una cuñada mía, ¿viste? Con la hija de Sofía, pero no era el acercamiento ese que nos llamó a nosotros. Ella vino a consultarme sobre las tierras. Se había enterado que yo estaba haciendo ese estudio y entonces ahí fue donde nos acercamos las dos para esto. Las dos teníamos una idea de que si los tehuelches pintaron las capas y los quillangos con estas tierras, nosotros también podíamos hacer algo. Bueno, yo andaba en el estudio del batik y ella a aplicarlo sobre papel. Ella usaba las hojas Canson, que en ese tiempo teníamos a mano, y después tuvimos la suerte de que los Méndez en el reloj, más o menos los años 90, empezaron a traer todo artículos de artística de la mejor calidad. Y ahí aparecieron unos fijadores que se usan para dibujo y todo eso, y que Sofía debe haber aprovechado en su momento de pintar. Lo que yo digo ahora deja testimonio, Sofía, de que es real y concreto, de que todavía hoy sus cuadros están con las pinturas inalterables. Las únicas que variaron fueron las de los jugos de los vegetales. En los otros lo vemos tal cual son. Y aquí la muestra, por ejemplo, lo tiene desde que ella lo usa en polvo y yo también en cerámica lo transfiero a una temperatura que tiene una variación. En cuanto a qué veo yo y qué interpreto de la obra, es maravilloso el encuentro de ella con la naturaleza. Se sabe de memoria todo ese campo. Yo me estremezco y me emociono al saber que una persona puede saber hasta de las nervaduras de una hoja. Así que yo invito a toda esa gente que está interesada en esto que yo estoy contando, porque no sé si hay alguien que después pintó con las tierras de colores. Antes nunca. Por lo menos es mi testimonio. Esta es una obra sola. No importa la cantidad, siempre lo que importa es el concepto y la obra es una sola. Entonces, cada vez que nosotros venimos aquí, son porciones, son pedacitos, ¿no? Que cuando se juntan todas es una sola. En algún momento ella manifiesta a partir de los títulos que tienen las obras, por ejemplo, puede decir que son amigos, madre e hijo. Así que sí, es sumamente interesante. Hay que venir con mucho sentido de qué habrá querido decir Sofía. La interpreté con mucho respeto de qué le hubiera gustado a ella, de todos esos cuadros que tiene la familia, exponer. Y eso es lo que van a ver a lo largo del mes de agosto. Y a partir de los primeros fines de semana vamos a ir invitando a que la gente venga y que haga el recorrido, que no se la pierda, porque la verdad es algo que yo no he visto acá, alguna obra así como la de ella. Recordemos que Fundacruz abre cada viernes
en este caso el viernes que inaugura a las 20, pero luego sábado y domingo y los demás viernes a las 16 y hasta las 20, o sea que hay un tiempo... Sí, que hay guía, que interpretan también lo que yo como curadora puedo vincular a la persona que viene a visitar la obra. La familia siempre se va a dar una vueltita, así que también saludar a la familia es bueno. Susana, las obras vos decís que conforman una sola obra, Sí. Algunas tienen una tonalidad, otras un poco más vibrante. ¿Qué pigmentos habrá usado Sofía? ¿Vos? Los mismos que ven en el muestrario. Ella. Hay un muestrario. Sí, el muestrario significa de que como es geólogo todo esto, tiene un sentido de esas modificaciones que va teniendo todo el terreno donde ella fue y sacó una piedra y después hizo el tratamiento como cualquiera de los que en esa época para pintar no se usaba tanto, pero sí para teñir, por ejemplo. Entonces yo cuando estaba en ese estudio de qué material podía utilizar para hacer los batik, por ejemplo, las tierras dieron resultado como teñían las lanas, también teníamos nosotros en el batik, que se usa en la tintura, con los jugos, como hizo ella, arriba del papel. Por ejemplo, Calafate, de la raíz del calafate, de algunas de las matas negras, del coirón. Había unas cuantas que yo investigué, supongo que Sofía también. bien. Porque a mí el vínculo que tengo es de pocas entrevistas cuando ella me consultaba a raíz de esos estudios que yo había hecho. ¿Para qué? Para cortar un tiempo de su investigación. Ella fue una verdadera investigadora y lo ha hecho desde ese lugar. Cuando dialogaban, ¿compartían cómo hacían la recolección de los pigmentos de las tierras? No, solamente ella me consultó eso. No me acuerdo de otra cosa. Solamente era cómo fijaba eso en el papel. ¿Y cómo se fija en el papel? Yo no lo sé, porque en realidad en ese tiempo yo seguí con lo mío y ella siguió con lo suyo. Por eso digo que es una verdadera investigadora. Ella estaba muy interesada en que en las escuelas, una verdadera maestra, se usaran las tierras y que se conociera toda la zona arqueológica que tenemos, desde todo el río Pintura lo tiene. Y entonces ella cuando iba y recogía esas piedras o esos pedazos de piedras que después empezaba a moler, primero hay que molerlo, después volverlo, convertirlo en polvo, después el polvo ese, viste, sea un aglutinado. O sea, hay unos procesos que yo directamente, por haber hecho eso, también lo recojo, ¿no? Como que ella también trabajó ese tema. Y después por el comentario de la familia. La familia ha comentado muchas cosas. A mí me ha servido mucho el testimonio de ellos. Poco registro de ciudad, ¿no? Una cerca. Nada. La cerca ahí es también del campo. No hay humanidad, no hay persona. La persona ahí desaparece. Y es lo que le pasa a cualquier persona que ha vivido el campo en su momento y su dimensión. Ahora está muy intervenida el paisaje del campo. En cambio antes, en esa época que nosotros utilizábamos estas tierras, era vasto, vasto. A mí lo que más me encantó siempre fue eso de llegar y el horizonte lejanísimo, lejanísimo. Eso siempre me apasiona eso. Todavía hoy yo sigo yendo al océano, porque el océano es lo más lejos que yo tengo. También, si bien no hay presencia humana, hay otros protagonistas, ¿no? Porque hay cuadros donde yo puedo ver el viento casi. No sé si eso. Esa, mira. Lo que más interpreto ahí es el título que ella le puso a las obras. Entonces, por ejemplo, en algunos, ella misma se convierte en eso. Ella es una rama, ¿viste?, que le hace frente al viento. Yo la veo a ella en todas sus obras. Algunas veces con ese follaje tupido, como de primavera, joven, y otras veces con una rama casi muerta. Entonces son estados de ánimo de la persona que pinta. Hay mucha cosa que interpreto de que ella vive en cada una de sus obras. Y después que es una pintura preciosista. Al mínimo detalle ella pinta. Van a ver ustedes las pequeñas hojas pintadas una por una. No hace un montón y de ahí saca. No, es preciosa ver esta obra.
La verdad es una obra solitaria porque el clima que ella presenta en cada una de las obras lo presenta así, ¿no es cierto? Solitaria, pero a la vez esa fortaleza de la persona en un clima inhóspito de repente y en otros tiempos fecundo, porque ella habla de las flores del verano, de la primavera, lo dice en cada una de las obras. Hay que interpretar visualmente. Recordemos que estamos dialogando con Susana Suárez, artista, y en este caso curadora y montajista de Nostalgias. ¿Cómo se llegó al título? A mí me pareció que es eso, porque ella nos muestra eso. Es maravilloso, lo que muestra ella lo hubiera mostrado yo si supiera pintar como ella. Buenísimo, muchísimas gracias, Susana. No, al contrario, fue un gusto y la verdad, aquellos que me escuchan, es una invitación para convivir con algo que a lo mejor la población más joven que tiene el Río Gallegos desconoce que había una Sofía Vicit, que hacía lo que hacía, que era maestra, que era escritora, que fue muchas vidas en una vida la Sofía.